Buen día para todos. Iniciamos este micro con el resumen de la crónica policial de la ciudad en Con la Gente Rosario. Sin duda los hechos más importantes pasaron por las muertes que ocurrieron en esta última semana, en estos últimos 7 días en nuestra ciudad. Vamos a arrancar con estos hechos sicarios como el ocurrido en Mitre al 3100, en el barrio Hospitales. Allí fue asesinada de un disparo en la cabeza Samantha Magalí García, una joven de 22 años que al momento de los hechos se encontraba barriendo la vereda en la casa de su madrastra. Bueno, cuando de repente fue abordada por 2 sicarios en una moto que la abordaron y literalmente el de atrás le efectuó el disparo de arma de fuego en la cabeza sin mediar ningún tipo de palabra, quedando su cuerpo tendido en el piso. Al arribo policial fue atendido por la madre de esta mujer, quien le contó cómo ocurrieron los hechos y le entregó una vaina servida calibre 9 milímetros que se encontraba junto al cuerpo. ¿Qué pasó? En la investigación se pudo establecer de que esta joven García es la hermanastra de Adrián Cable Solís, detenido por los crímenes de Bambán Funes y por Ulises Funes, ocurrido tiempo atrás, y a la vez por la balacera contra el padre de estos, Jorge Funes, bueno, a consecuencia de lo cual está detenido en la cárcel de Piñero. En base a eso, la fiscal Pairola, que interviene en la causa de la unidad de homicidios dolosos, apunta a que la hipótesis del crimen pasa por la venganza de estas muertes. Otro de los hechos significativos fue también el ataque sicario y muerte ocurrido en la zona de calle 13.007 y Maldonado, en la zona norte de la ciudad. Allí fue asesinado a balazos Lucas Ojeda, un joven de 18 años que se encontraba junto a un grupo de amigos tomando unas cervezas, cuando de repente 2 sujetos en una moto efectuaron múltiples disparos de arma de fuego contra el grupo, asesinando a Ojeda e hiriendo a un menor de edad de 16 años que fue derivado al hospital Alberdi, donde allí quedó internado, en tanto que Ojeda, gravemente herido con heridas en el abdomen, fue derivado al hospital Eva Perón, pero allí falleció como consecuencia de estas heridas. El hecho es investigado por la fiscal Fabro de la unidad de homicidios dolosos. Otro de los crímenes ocurridos esta vez en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, puntualmente en Edison al 200, es la muerte de Cristian Gómez, un hombre de 42 años que se encontraba junto a su cuñado en la puerta de su casa. Inclusive estaban bajando algunos elementos de construcción cuando fueron abordados por 2 sujetos que le quisieron robar el auto. Le robaron el auto, pero ante la resistencia efectuaron disparos que hirieron a ambos. Uno de ellos, obviamente, Cristian Gómez, que quedó tendido en el piso, falleciendo en el lugar, en tanto que su cuñado Silvio Jiménez fue derivado en principio al hospital Anselmo Gamen, luego al hospital provincial, donde quedó internado en grave estado. El vehículo, un Fiat Palio, en forma posterior fue interceptado por una unidad de tropas de operaciones especiales en la zona de Francia y Arnold, muy cerca de la jefatura de policía. Allí se trató de identificar a los ocupantes. Estos huyeron por Uriburu cruzando circunvalación y en la zona de Quintas abandonaron el vehículo perdiéndose de vista. Dentro del rodado fue hallada una pistola 9 milímetros con 5 cartuchos que aparentemente sería el arma homicida. Hasta el momento los autores no fueron detenidos. Otro de los episodios también relacionado con muerte fue el ataque sicario y muerte ocurrido en Veramujica al 2700, en el barrio Carlos Casado. Allí fue asesinado Jorge Canavo, un joven de 19 años que también se encontraba en el lugar cuando fue abordado por ocupantes de un vehículo Volkswagen Bora, desde el cual efectuaron múltiples disparos de arma de fuego, dándole muerte en forma inmediata. Fue derivado obviamente al hospital de emergencia, pero allí falleció. Ingresó a las 2 de la mañana y posteriormente falleció a las 4 de la mañana. La fiscal Marisol Fabro es la que investiga esta causa. Hasta el momento no hay detenidos. Otro de los crímenes ocurrido hace pocas horas fue en San Martín y Platón, en el barrio Roque Sáenz Peña. Allí fue asesinado un joven identificado como Lucas Elizondo, de 24 años, que aparentemente y en momentos en que venía con su motocicleta por San Martín, oriundo de Villa Gobernador Galvez, bueno, al llegar a Platón le arrojaron piedras para detenerlo con el motivo de robarlo. ¿Qué pasó? Perdió
la estabilidad de la moto, se colisionó violentamente contra el contenedor que estaba en el lugar y falleció en el acto. Bueno, llamadas a la central 911 indicaron al personal policial actuante, personal de la PAT, de la Policía de Acción Táctica, que en calle León, al 6900, se encontraban los autores. Allí detuvieron a un menor de 16 años, señalado como el autor de los piedrazos, y a 2 personas más de 24 y 25 años. En el interior de la casa del menor secuestraron la moto sustraída, una Yamaha 110 que, bueno, obviamente fue recuperada. El menor fue puesto a disposición de la justicia de menores, quedó detenido. Los mayores fueron liberados al no tener participación en lo que fue el homicidio. Bueno, y otro de los hechos también fue lo ocurrido en esta semana, que tiene que ver con la detención de los 2 evadidos del servicio penitenciario en el hecho ocurrido el 8 de mayo en el transporte en la autopista Rosario-Santa Fe, kilómetro 2. En un operativo que hizo la Policía Federal Argentina, logró ubicarse a estos 2 evadidos en la zona de Villa Tranquila, en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en Avellaneda, donde tras allanamientos fueron detenidos Alfredo Rojas y Carlos D'Angelo, evadidos en aquel episodio. Bueno, ¿qué pasó? Las escuchas telefónicas por parte de la Policía Federal Argentina, de una división denominada Contrainteligencia, logró establecer, investigando la muerte de un vigilador privado, que esa banda que se guarecía en ese lugar iba a albergar a 2 evadidos de la ciudad de Rosario. Bueno, esto por supuesto logró que se profundizaran las investigaciones, se hicieran pesquisas, inclusive hasta pasaron de forma encubierta hasta lograr el lugar donde estaban estas 2 personas. Tras contacto con las fiscales Pairola y Bartocci de la unidad del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, se logró de alguna forma establecer cómo habían sido sucedidos los hechos, y así fue que allanaron con una comisión de la PDI, que fueron como veedores, y detuvieron a estos 2 evadidos. En su poder se hallaron 2 pistolas 9 milímetros, que eran las que habían sido sustraídas al servicio penitenciario, e inclusive secuestraron juegos de esposa, municiones, celulares y demás. Bueno, estos obviamente van a ser llevados a audiencia imputativa en los próximos días cuando lleguen a la ciudad de Rosario. Ayer fueron imputados en audiencia imputativa sobre el hecho, se le dictó prisión preventiva por el plazo de ley, pero las fiscales dieron una conferencia de prensa donde dejaron muy en claro 2 aspectos. El primero de ellos, cómo habían sucedido los hechos ese día en el servicio penitenciario provincial, qué había pasado dentro del micro, donde se dejó establecer de que aparentemente la evasión se produce por una negligencia y una impericia por parte del servicio penitenciario. Pero además, otra cuestión que fue de alguna forma causó debate en estos días tenía que ver con la autoría de la detención de estos 2 evadidos. Por un lado, PDI y el Ministerio Público, el Ministerio de Seguridad de la provincia querían hacerse cargo de la detención, y la investigación la había hecho Policía Federal Argentina, que gentilmente invitó a la PDI para participar de los allanamientos. Es decir, algo que quedó claro con estos organismos oficiales. Por último, vamos a hablar de lo ocurrido en ataque a balazos y amenaza narco, que ocurrió en Caferata al 3900, en el barrio San Francisquito. Allí, bueno, sujetos armados pasaron por el lugar y efectuaron múltiples disparos de arma de fuego contra una vivienda, pero a la vez dejaron un cartel con amenaza a narco, dirigida puntualmente a un hombre que vivía en ese lugar, Javier Ledesma, no el actual morador. Este es el segundo hecho que se produce en ese domicilio contra este hombre, que aparentemente tiene deudas con narcos de la zona. Quien habló, obviamente, es su actual morador, que no tiene nada que ver con el hecho y que aclaró de algunas circunstancias que había habitado la casa hace poco tiempo. Bueno, segundo hecho, milagrosamente no hubo heridos. Otro hecho se produjo en la zona de Galvez y Constitución. Allí fue acribillada a balazos también una casa, donde resultó herida una mujer, una joven que recibió un disparo de fuego, en arma de fuego en el hombro, con edificio de entrada y salida. Fue derivada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Allí se encuentra internada. También fue baleado un vehículo que estaba estacionado en el lugar, un Honda Civic, que recibió varios impactos. De acuerdo a la investigación, por supuesto, esto tiene que ver con ajuste de cuenta narco. Otro ataque a balazos se produjo en la zona de Mozart al 1000,
allí en el barrio Mateu, donde el baleado fue un vehículo estacionado, puntualmente un Peugeot 307, que recibió 3 impactos de arma de fuego por parte de los ocupantes de un Renault Clio. Su propietario ignora los motivos de la agresión, pero aportó a los investigadores un video de un domicilio privado donde se ve puntualmente el paso de este vehículo y la agresión armada contra el rodado. Tampoco hay detenidos y, como dije, no hay lesionados. Vamos con las entraderas, los hechos de entraderas. El más puntual, vamos a citar el más importante, que fue el que ocurrió en la zona de Baigorria al 900, donde fue engañado un anciano de 95 años que está en silla de ruedas. Bueno, 2 personas, un hombre y una mujer, que fingieron ser testigos de Jehová y querer leerle la Biblia, le facilitó el acceso y una vez adentro comenzaron a golpearlo, inclusive a maniatarlo y a extorsionarlo de alguna forma, hasta que entregó la suma de $10.000 que tenía guardado producto de sus ahorros. En forma posterior, estos se dieron a la fuga y se notificó al Ministerio Público de la acusación. Hasta el momento no hay detenidos. Otro de los hechos de entradera se produjo en la zona de Unión al 2200, donde la víctima fue una mujer de 74 años que fue abordada por 4 delincuentes armados que la despertaron mientras dormía. Bueno, fue maniatada, atada e inclusive golpeada. Le sustrajeron la suma de 20.000 pesos, inclusive un arma antigua que era de su extinto esposo, y se dieron a la fuga. Bueno, el caso es trabajado por la comisaría 30 y el fiscal de flagrancias y turno. Estos son los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en la ciudad de Rosario. Sin duda, el próximo viernes volveremos a vernos. Que tengan un buen fin de semana.